¿Cómo es ese paso, ¿no? Entre, por ejemplo, estudiar, pues, Filosofía. psicología o filosofía, no sé, esos inicios y luego dar Está, como un sí. cambio tan brusco, porque a mí me llama un poco la atención, me da la sensación de que yo relaciono todo el tema de la filosofía y demás como muy De a pensador, ¿no? profesores, Sí. pensadores, Sí. personas que están, no sé, como algo más relajado. No me lo Sí. imagino Sí, como algo de Claro, De lo más acción, de chill, acción. eso de es. acción totalmente. Sí. No me lo imagino tan de acción, de ir a países a... Pues en mi caso es, pues, y me imagino que muchísimos más. Es que no es algo que has programado, ni que tengas voluntad, ni hayas soñado, sino que la vida te va llevando. Y en mi caso es como por casualidad. Por Mm, casualidad no, por el franquismo. Claro, que no fue yo una tengo esos casualidad. años. Yo estaba en el departamento de filosofía de la mm. Escuela Universitaria de Magisterio, bueno, Islas Filipinas, dando clase. Y estaba en ese departamento y era profesora no numeraria. Yo no sé si a vosotros os suena, pero a ti sí te Sí, sonará claro. la época de la huelga de los penenes y Ujú. eso. Fue un momento de mucha protesta universitaria. Total, que al año siguiente no nos renovaron el contrato a todo el departamento que habíamos sido muy activos de filosofía. Y como que nos quedamos así en el aire y todo esto coincidía con los primeros años después de la muerte de Franco. Yo Mm. creo que era La transición, 75, sí. 76, y sí, pero que No había todavía Si no quedaba comenzado. se había mucho. llegado a la transición en sí Exactamente, todavía de... quedaba mucho del viejo, del antiguo régimen, por decirlo así. Y entonces, mi marido, que había vivido tiempo, había estado en Suecia y en Italia mucho tiempo, se había formado mucho fuera, Mm, pues me, me pinchó para decir, mira, déjate, vamos a salir fuera, que es muy importante airearse y eso. Y ahí fue como, él pidió el puesto de lector de español en una universidad de Jordania, en el mm. norte del país. Y se lo dieron y entonces allí yo me fui con él de señora de en ese momento. pero, pero ya allí eso fue la transformación, porque es una zona que está, casi el 70% de la población son Mm. palestinos. Los campos de refugiados hay muchos en la zona. Y ahí yo empecé a hacer entrevistas y a conocer el tema de los refugiados palestinos directamente por la vida de nuestros vecinos. Eso es como tú también lo conoces. Eso es la sociedad árabe, no solo por lo menos la de Oriente. Yo no puedo hablar Sí, por todas, sí, el cercano oriente. es la hospitalidad forma parte de la Sí. vida. Y del Medio Entonces, Oriente también, sí. entras muy fácilmente en las casas de la gente, a no ser que seas un arrogante Mm. y, y que vayas a Eso lo dicen muchos periodistas, que a sí, diferencia de los países, por ejemplo, nórdicos, Acogedora. son más cívicos, pero es verdad que tienen más reticencias Hay sí, una a- distancia. sí, hay sí, una distancia social. Y sí, sin sí. embargo, dicen todo lo contrario Sí, del sí. mundo árabe. Enseguida Sí, tú sí. encuentras en la calle con alguien y entablas conversación y Mm. terminas tomando un café y al Lo poco malo, rato te invitará a su casa. sí, lo difícil es salir de una de esas Eso, casas. nosotros Quiere que tuvimos te quedes ahí. que inventar un problema físico porque si no estaríamos tomando café todo el día. Sí, O sí, sea, uno de tremendo. los dos. Tremendo. Sí, es así. Y bueno, Sí. pues ahí es donde yo empecé en el periodismo. Bueno, fíjate tú, mandé un reportaje para, entonces estaba la revista La Calle, que era como la continuidad de Triunfo. ¿Suena la revista Triunfo? Esa fue muy Somos famosa en época, jovencitos. y lo mandé escrito, bueno, en máquina de escribir, chin, 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 así, y por correo postal y otro a Mundo Obrero, que era la revista del Partido Comunista de España, del que no me acordaba la dirección, y simplemente me acuerdo que Vicente, mi marido, me dijo, mira, el servicio de correos en España es lo mejor funciona muy bien. Entonces mandé los dos reportajes y en el de Mundo Obrero ponía Mundo Obrero Madrid, España. Y llegó, lo publicaron y cuando volvimos Sin poner la dirección ni nada, simplemente con el nada, nombre llegó así, sí, de... sí. Es Eso, que el correo, los sí, No carteros sí. veas. españoles que era muy Yo no Eh, recibo nosotros. Sí, ahora sí, No, ya sí. desde ha habido luego. eres y eso ya no sé cómo está, pero entonces es Llegaban verdad las cosas, que era las un cartas de servicio una increíble forma, en sí. los... Sí, sí. Y bueno, así yo empecé en el periodismo. Entonces ya me encargaron, bueno, venía sin trabajo, claro, veníamos los dos en trabajo Mm. después de estar un año allí. Y enseguida, pues bueno, empecé llevando la sección internacional de Mundo Obrero.
luego Qué pasé a curioso, interview. Eso yo sé que ahora sería imposible, ¿eh? es un cambio Sí, interesante, la verdad. sí. Y yo creo que encontré mi sitio. Y me llama la atención porque sí que es verdad que un poco el contexto en el que es verdad que tú sales de España me ha recordado un poco también, aparte de mi familia, que también pues fueron, digamos, del bando de republicano y demás, y también Sí, tuvieron un poco ahí exilio, discrepancias sí, y sí, tal con el régimen. Represalias a Y veces, también ¿no? con la Universidad Autónoma, porque parte de la Universidad Autónoma se construyó en época franquista sí, sí. y de hecho la estructura de la Universidad Autónoma, no sé si habéis estado alguna vez, Muchas veces, sí. pero está hecha aposta para que no puedan haber Mucho, grandes manifestaciones ni nada, porque hay muchas escaleras, hay Ujú. muchos... Claro, muchos Y, obstáculos, claro, y porque la divisiones, claro. Complutense, en cambio, podías venir desde la Complutense, entrar por, por los bulevares, decíamos antes, por Alberto Aguilera y eso, mm, a Moncloa. O sea, llegas a Moncloa directamente, o sea, podían salir manifestaciones o de la mm, Facultad de Medicina en la Complutense y directamente entraban en Madrid. En cambio, la Autónoma no. es imposible, Eso es. porque están, o sea, Y aparte, los Eso es. muy ingenieros y Yo los apartada. fíjate, no había arquitectos que lo pensado yo hicieron, eso que dices, lo sí. hicieron aposta Claro, precisamente porque, o sea, la idea era evitar que se movilizasen los alumnos, Claro, especialmente en los edificios antiguos, que claro. son esos que parecen casi como cajas Sí. de, sí. como de cartón mal hechas. Pues sí, sí, es curioso y cuando me lo has dicho me ha recordado mucho Aquello, sí, claro, es verdad. al tema de la arquitectura de Esto la se parece a universidad. lo del puente colgante de Bilbao. Que a mí Ah, me contaron una de las razones, ¿sabéis cómo es el puente colgante, Sí, no? mm, Que el transbordador va. Entonces, en la época en la que empezó el Ah, movimiento es obrero, verdad, sí, mm, sí, en sí, la sí. margen izquierda, es decir, Portugalete, todo eso, entonces había mucha Baracaldo, movilización de eso. sí Entonces, está. un modo, claro, ¿a dónde iban? A la zona rica, A las mm, cruzar arenas, las Grecho, arenas, Grecho, Neguri, donde estaba la alta burguesía vasca, ¿no? Y entonces el transbordador, cuando había no cortaba. movidas, Sí. no pasaba se quedaba en esta zona y no iba a la margen izquierda y no podían venir, claro, para pasar, cruzar la ría, Con entonces el bote, las tenían lanchas, que dar una las vuelta, lanchas, sí. ya no, eso era pasar directamente de la zona más obrera, pasaban a la zona de Neguría. A mí eso me lo explicó una vez un amigo historiador, de ahí, y dijo, claro, estaba muy bien pensado. Entonces siempre que había mucha movilización, mucha bronca en la parte obrera, lo dejaban el transbordador en este lado y Claro, no llegaba y nadie. los gasolinos no dejaban Claro, pasar, eso claro. es. Sí, sí. Claro. sí, es en increíble, general es Teresa. curioso. Estoy pensando, es que te escucho y es que me viene mucho a la cabeza lo que a mí a veces me pasa con compañeros míos de clase y tal, la gente que estudia periodismo, y lo importante que es la vocación. Porque es Ujú, que, claro, tú como tal no empezaste estudiando periodismo, y ujú. nunca, pero lo que es la curiosidad, o sea, quiero decir que al final llegas a un sitio, Sí. te mueve la aventura Claro. por entender y escuchar, y luego por difundir la Y información luego por contarlo. y por Por contarlo. contarlo, sí. Sí. Que parece algo como muy sistemático y muy básico, pero hay mucha gente que se ha metido en la carrera que pues Que se no ha tiene ido, esa siempre pasa vocación. esto del Yo debate creo, yo creo que es la típico, base, ¿eh? Un pero periodista siempre sí, tiene que tener esta urgencia por sí, contarlo. Mm, sí, sí. Eso, si Son no, como, pero son como tres características que o tienes o sí, no tienes, sí, porque claro. es al final un poco que forma la vocación de una sí, persona, ¿no? sí. Mm. Y demás. Ujú. Así que, no sé, es que me parece curioso, lo digo porque el periodismo siempre se ha dicho que es una carrera muy cambiante en el sentido de que mucha gente se mete, pero luego se va a otras cosas, que yo me Ujú. meto a periodismo, pero luego no me quiero dedicar a periodismo. Ya. Y al final pues acaba pasando un poco un trasvase de carreras muy extraño Ujú. entre gente que no se dedica a eso, pero luego sí, o sea, Claro. pasa mucho Claro, eso. claro, sí, sí. Ujú. ¿Y tú, Sandra, cómo es tu comienzo un poco en el periodismo? ¿Cómo Bueno, es? yo he de decir que no soy periodista, ¿eh? No, no. Bueno, en la fotografía. Desde muy jovencita, primero me fascinaba el periodismo. Bueno, yo no estudié periodismo porque a mí me echaron de casa muy jovencita y el dilema era o estudiar o comer. Entonces, después estudié fotografía y demás cuando salí de esa etapa de pobreza. Entonces, pero de siempre me había gustado a mí el periodismo, me fascinaba. Vamos, yo recuerdo de recortar noticias, en clase era la que se encargaba de poner los tablones, pero hablo de 12 años, los tablones con las Mm, noticias y todas esas cosas. Era la época, yo tenía 12 años, era la época de Vietnam y yo Claro. estaba empapadísima. Bueno, con los medios que había en este país, ¿no? Sí. Pleno franquismo, pero qué estaba ocurriendo con Vietnam.
siempre me había fascinado la fotografía, los reporteros, las reporteras, siempre me había fascinado esa vida y ese contar, y ese estar allí y contarlo. La vida me llevó por otros sitios más, comencé a viajar más y vivir una temporadita en Asia por el tema de la montaña y demás. Y bueno, pues, y bueno, cosas que pasan en la vida. Y bueno, hace unos años pues fui a Palestina porque era algo que desde jovencita, por esa pasión por el periodismo y lo que está Mm. pasando en el mundo, me había interesado muchísimo. Pues hice un viaje, dije, pues me voy a ver qué pasa en Palestina, me fui sola y claro, ahí salió toda mi vena de fotoreportera, ¿no? Porque, porque además la gente allí, primero, que es tan acogedora, Ujú. que tan agradecida, que eso en el Medio Oriente, pero también en todo el Oriente. Tú viajas por India, Pakistán, Nepal y demás, la gente es Sí, el súper... tema de la gratitud es como Sí, muy Es muy cultural importante, casi. es muy sí, importante, Sí, sí, sí. no, no, no está la arrogancia esta que aquí, que nos creemos que Sí, lo merecemos todo y y mucho tenemos más. eso, sí. Hay una Y, publicidad que yo detesto, o sea, que dice, porque yo no merezco sí, que porque yo no lo sé si es un valgo. perfume o porque yo lo Porque valgo. Y yo sí, digo, pero sí, bueno, sí, ¿qué sí, gilipollez es esa? claro. Sí. Entonces es eso, el que te acogen y demás, y que además en Palestina en concreto la gente te pide, cuenta al mundo lo que está pasando. Y yo me sentí con esas ganas y esa obligación de, y como soy fotógrafa, y además, claro, es que cuando yo volví, es que empecé a editar las fotografías, a pasarlo a blanco y negro, y es que salió un reportaje del que Ujú. estoy realmente muy satisfecha, y porque la gente lo ve y ve lo que, Ujú. ve lo que pasa, ¿no? Que eso es lo importante, Mm. que transmite esa realidad y llega a la gente. ¿Y siempre te ha empujado la fotografía social, humana Bueno, o, o en general? Sí. anteriormente siempre me había interesado, pero previamente yo había tenido un trabajo mucho más de autora, ¿no? Otro tipo de fotografía muy diferente, pero siempre la fotografía social me había interesado. Y ahí, bueno, salió toda esa parte, ¿no? Más Claro, claro, joder. de Es que reportaje. yo siempre, de todas formas, con el tema de la fotografía, que, bueno, tanto Carlos como yo, o Sí, nos gusta. sea, Nos nos gusta. gusta mucho, porque al final es un arte distinto, yo creo, ¿no? Ujú. Mm, Porque es lo que tú dices, al final reflejas una realidad, pero que se habla mucho del tópico de las 1000 palabras, una imagen vale más que 1000 palabras, pero más allá de eso es que no es que valga más que 1000 palabras, que también, sino que es que, o sea, lo que te puede llegar a entrar por el ojo es una imagen potente, ¿no? sí. Que siempre está el dilema social que bueno, si queréis se lo preguntamos ya, pero vamos. Sí, sí, Ujú. pregúntalo Sí, ya, siempre está el sí. dilema social ese de la fotografía, el típico dilema de, sobre todo para aquellos fotógrafos o fotógrafas que van a conflictos y están en guerra y demás. Si tú, por ejemplo, que no sé qué harías, y tú también, Teresa, si tuviera la posibilidad, en un caso hipotético de una fotografía muy fuerte o muy impactante de alguien que lo, pues, pues eso, pues Una Sí, persona que algo, pues pues, alguien está que está algo muy agonizando, horrible, mal o claro. que claro. está a punto de morir o Claro, que... una fotografía que tú dices, esta fotografía es Un representativa de puli, todo, habla ya. de todo, tiene 400 mensajes distintos y tú dices, joder, le doy al gatillo, ¿no? Porque es que, Claro, claro, ahí igual la dices, diferencia entre ¿soy hacer la profesional foto o no o soy hacerla profesional o soy implica... persona? Bueno, ¿Cómo arriesgáis? yo creo que en ese caso yo no lo dudaría, o sea, yo dejaría aparte la cámara. De hecho, no en un caso tan extremo, pero sí me ocurrió las inundaciones en Bilbao, en Ah, País Vasco, en sí, el sí, 83. 83 Sí, es que a mí me y pescaron en demás. Bilbao también. Claro, a Sí, mí me pillaron, vivía en el casco viejo y sí. demás, y entonces yo en aquella época, o sea, es que la cámara la llevaba casi hasta durmiendo conmigo, ¿no? Y yo no hice fotografías, apenas hice, creo que hice el primer día algo, pero estando fuera de Bilbao, que conseguí volver a entrar a Bilbao porque vivía allí en el casco viejo y yo no hice fotografías. O sea, yo estuve esa semana
Limpiando, claro, sí. limpiando con catiuscas, de barro hasta arriba, y la pala y la carretilla. Y claro, efectivamente, se podía hacer un reportaje fantástico, y a mí también me pedía un poco el cuerpo, pero lo que más me pedía era que ahí había que ponerse manos a la obra. Sí. Sí, sí, lo tengo Yo también estoy clarísimo. con Sandra, creo. Incluso también en el otro sentido, por ejemplo, esto del riesgo, ¿no? Mm, No hay imagen ni reportaje que valga una vida. Yo no, eso lo tengo no, clarísimo. O sea, para nada. y eso, por ejemplo, afecta más a los fotógrafos y los cámaras, Sí, que son siempre los que arriesgan más. O sea, sí, eso de tengo que ir ahí porque aunque es peligrosísimo, pues no, no vayas. No, claro. no merece la pena eso. Porque ninguna fotografía, ningún reportaje ha cambiado. Claro, Ha luego terminado con está. una guerra. O sea, es verdad que contribuyen a denunciar, a concienciar a la gente, eso sin duda. Pero yo creo Sí, que no, no Es es. verdad que hay ciertos fotógrafos, porque a mí me gusta mucho pues ver reportajes que le hacen a pues, periodistas de guerra y demás. Sí, Y sí que he oído a varios de ellos decir, tengo dudas reales y creo que, o sea, como dependería mucho de cómo me encuentre yo en ese sí, momento, porque realmente hay fotos. Es verdad que no hay muchas fotos de lo que es el conflicto sí, en su máximo apogeo, pero las que hay generalmente generan un impacto a nivel internacional. Pues me acuerdo, hay una foto que tengo como muy grabada en la cabeza de una niña, por ejemplo, no sé si era en Sudáfrica, durante una sequía que hubo hace. y el buitre. Y el sí, buitre, Sí, que sí, la foto fue de el la premio. niña y el Sí, 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 buitre. Ya sí, sé cuál sí, dices. sí, Ya sí, sé sí. cuál dices. Y claro, Sí, sí, sí. el fotógrafo en ese momento se encontraba ante el la esta de dilema. decir, o cojo a la niña y me la llevo ya, Ujú. o hago la foto y denuncio esto que está sucediendo ante el mundo, que luego, o sea, él eligió hacer la foto. Pero lo que pasa que en ese caso, Mm. podía hacer la foto y Y después llevarse a la niña, que Claro. creo que es lo que claro, hizo. Es decir, claro. no, la vida de la niña no corría riesgo. Sí, sí, Inmediato, eso es. inminente, Mm. claro. Puede haber otras ocasiones en las que sí.